Hola a todos, bienvenidos a este webinar Introduciendo CEDA, la certificación de eficiencia energética para data center. Bueno, mi nombre es Víctor Segura, soy el responsable de CEDA para España y Latinoamérica y me gustaría antes de nada agradecerles a todos los que nos estáis escuchando ya vuestro interés y la participación en este webinar. Por favor, sí, antes de nada me gustaría que cualquier duda que os pueda surgir durante esta explicación, enviárnosla y al final de la presentación intentaremos contestar a todas vuestras preguntas, ¿vale? Sin más dilación, quiero presentarles a Hugo Bertini, auditor de CEDA, de la certificación CEDA, desde 2017 y ponente de este webinar. Hugo Bertini es un profesional con más de 25 años de experiencia en el ámbito de IT y especialmente enfocado en el sector de data center, trabajando para importantes compañías del centro de datos. Además, es profesor de formación de data center para certificación DC Pro, especializado sobre todo en la área de eficiencia energética y la parte de costes. Ha dictado trainings para las más importantes compañías del sector de toda Latinoamérica y también en España. Para finalizar, cuenta con algunas de las certificaciones de eficiencia energética como ISO 50001 y auditoría interna ISO 19011. Hugo, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Víctor. A todos su participación, muy agradecido también. Un saludo desde Argentina. Buenas tardes, buenos días para algunos y casi buenas noches para otros. Hay una audiencia bastante importante. Durante la próxima hora vamos a explicarles qué es el proceso de certificación de CEDA. La presentación la dividimos en dos partes. Una primera parte hablando directamente sobre el retorno de inversión y una segunda parte hablando de cada uno de los ítems. No vamos a tocar todos en particular, en ninguno en particular, pero sí vamos a hablar un poco de todos para explicarles y que se entienda bien cuál es el concepto y qué es lo que buscamos en este proceso de certificación. Voy a intentar dejar unos minutos, unos 10-15 minutos al final, para que todas las preguntas y dudas que surjan, que pueden hacerlo a través de la plataforma, puedan ser contestadas y lo que no podamos hacer en esta jornada de webinar, el compromiso está en vía correo electrónico poder satisfacer cualquier inquietud que pueda surgir de esta presentación. Vamos a empezar entonces con algo que genera muchas preguntas y es justamente la parte del retorno de inversión. Vamos a empezar a hablar de aspectos económicos, no porque sean los más importantes, sino porque forman parte de la terna de los beneficios que la certificación o este proceso de certificación pretende conseguir. Como todo proceso de certificación requiere un trabajo preliminar, la certificación es un proceso final. Si yo hago las cosas bien, si yo trabajo en la gestión de la energía como pretende ser esta certificación, finalmente voy a obtener algún tipo de certificación que ya explicaremos cuáles son, pero el objetivo en sí no es buscar la certificación, sino ser más eficientes en los centros de cómputos día a día. Ese es el principal objetivo. Y este proceso de certificación que lleva un tiempo, que no es inmediato, que requiere mucho trabajo y mucha concentración, nos va a llevar por un camino de buenas prácticas, que así está basado, a fin de recorrer todo un camino que nos permita garantizar que lo que estamos haciendo en el centro de cómputos es realmente eficiente. Tiene un aspecto económico en lo que mencionamos y coincidimos con lo que se viene, que es una economía de un impacto inmediato en el retorno de inversión. Esta es una certificación que por sí trae un beneficio económico. O sea, si vamos cumpliendo los hitos, las recomendaciones que hace la normativa, finalmente vamos a tener un rédito económico que va a ser beneficioso para la compañía, no solamente desde el punto de vista de ahorro propio, sino que me va a permitir también mejorar la competitividad en el mercado. Sabemos que de los presentes hay quienes están más orientados a servicios hacia terceros,
que esto va a ser un valor adicional para salir a buscar clientes, sin lugar a dudas. Los clientes ya están empezando a pedir este tipo de certificaciones, como tantas otras alrededor de la parte de eficiencia energética, y también como auditorías internas para aquellos que tienen centros de datos que son propios o lo que llamamos centros de datos empresariales. Entonces, hay un primer aspecto importante que es el aspecto económico. Un segundo aspecto es un aspecto social, cuando los empleados, ya sea que den servicios a terceras partes o sean empleados de las propias empresas, empiezan a exigir estar más cerca del beneficio social, se sienten orgullosos de la marca y de la empresa en la que están trabajando, sienten que van mejorando e incluso hacen tareas y actividades que las focalizamos mucho en la parte de centro de cómputos, pero que son transversales a algunos conceptos que se manejan, por ejemplo, comprar en forma más eficiente hacia proveedores que a su vez son eficientes. Esa línea de buena práctica que SEDA nos indica es transversal a la compañía. O sea, yo empezando tal vez por el centro de cómputos, sigo siendo coherente con ese alineamiento que plantea el Código de Conducta Europeo, que en parte es lo que toma SEDA como input para su certificación. Lo sigo llevando alrededor de la empresa, entonces soy más eficiente cuando compro las lámparas para la oficina, cuando compro la parte de acondicionamiento de aire para el resto de la organización. Entonces, este concepto social y movilizador que tiene también tiene un impacto importante en lo que es la certificación de SEDA. Y un tercer aspecto, no menos importante, que muchas veces es disparador del proceso de certificación de SEDA, es el cuidado del medio ambiente. Sabemos y somos conscientes porque trabajamos en cada uno de los países, tanto en Latinoamérica como en España, trabajamos en aspectos que están relacionados a los impactos medioambientales que tiene cada una de las actividades que hacen las empresas a las cuales pertenecemos. No es menor el cumplimiento de estándares internacionales, hay muchos compromisos desarrollados a través de los objetivos de sustentabilidad, los ODS a nivel mundial. Hay muchas empresas que ya están empezando a aplicar esos planes para todas las compañías. ISO 50001, por ejemplo, es una normativa que aplica esos estándares a toda la organización. Hay auditorías internas, hay compromisos de reducción de dióxido de carbono. En fin, hay una serie de aspectos medioambientales que también son cubiertos y tratados a través de este proceso de certificación SEDA. Cualquiera sea el aspecto que dispare un proceso de certificación, nosotros lo vamos a contemplar y nosotros lo vamos a trabajar, ya sea propio por un movimiento de cultural de la empresa, ya sea aspectos medioambientales o leyes que están empezando a aparecer, ley de eficiencia energética que empiezan a aparecer en distintos países, y cuando es ley tiene un peso distinto, y aspectos económicos, por supuesto, que son muchas veces los disparadores o la pregunta final que nos hacen, y no podemos desconocer esa pregunta del aspecto económico, ¿no? Esto, por supuesto que tiene que ser equitativo, tiene que ser tolerable, tiene que ser viable y básicamente tiene que ser sustentable o sostenible, depende cómo hagamos la traducción al español. Vamos a hacer un repaso rápido de qué podemos encontrar en el aspecto económico, si bien ya lo conversamos. Hay aspectos muy fuertes donde no hay un valor determinado que si yo cumplo 5 puntos de los que la certificación me pide voy a tener un costo determinado, pero sí todos los ejercicios que hicimos, sí todos los clientes que certificaron, todos han tenido un beneficio económico claro y sostenible en el tiempo.
Entonces, dependiendo de dónde partimos, dependiendo del grado de eficiencia que tenga mi centro de cómputos hoy, voy a tener distintas retornos de inversión que el proceso de certificación nos va a ayudar a identificar claramente. Para eso tengo que saber primero desde dónde parto para poder mejorar, ¿no? Y tengo que tener mediciones claras y justamente la metodología lo que nos hace es plantearnos esas mediciones claras para poder avanzar en un proceso que nos lleve finalmente a obtener un valor determinado. Todos sabemos, porque estamos en este ambiente, que muchas veces se prioriza el CAPEX versus el OPEX, y nos olvidamos de lo eficiente que tienen que ser los centros de cómputos, y muchas veces las inversiones van por el lado del CAPEX, es una inversión, es un momento, es algo instantáneo, y nos olvidamos de que el centro de cómputos lo vamos a diseñar o lo vamos a operar por más de un año. Vamos a estar trabajando periodo de 10, 15, tal vez 20 años, y sabemos que el mayor porcentaje de costos no está en el momento de la inversión, sino en el OPEX, precisamente, con valores estadísticos que ya están demostrados que van por arriba del 60, 70, 80% de lo que es el costo anual de la operación del centro de cómputos. Entonces, cualquier acción que hagamos va a tener un efecto económico inmediato. Como decíamos antes, la parte social también es hoy tan importante como el aspecto económico. Hay empresas que están certificando justamente porque hay una presión por parte del mercado importante, hay documentos que los clientes empiezan a pedirle a las organizaciones que demuestren que son sostenibles con el medio ambiente, y eso genera una presión social que hasta hace unos años atrás no teníamos porque no estaba en boca de todos ser eficientes con el medio ambiente. Y hablando de medio ambiente, tenemos procesos de auditoría, como decíamos antes, muy fuertes, mediciones a través de los balances de responsabilidad social empresarial que empiezan a aparecer, datos duros que nos piden las organizaciones en cuanto a reciclaje de material, asociándonos a, por ejemplo, normativas como es la ISO 14001 con el cuidado del medio ambiente. Hay presiones de las empresas a nivel corporativo, de lo que estamos haciendo con lo que se llama disposición final, todos aquellos componentes que contiene nuestro centro de cómputos. ¿Qué hacemos con la disposición final de esos componentes? Bueno, también empiezan a ser medidos dentro de las organizaciones, y SEDA justamente lo que hace, y hoy por hoy como la única certificación y proceso a nivel mundial que está viendo este triple impacto, nos va a permitir medir y nos va a permitir aportar componentes que sean compatibles con aquellos procesos que hoy tienen las organizaciones a nivel ambiental. Vamos a compartir con ustedes algunos casos con nombre concreto y que se pueden mostrar, y algunos otros que no podemos revelar porque así está planteada la metodología. Siempre tiene un trato de confidencialidad de la información más que importante, porque se les piden datos sensibles que cuidamos, pero aquellos que nos han autorizado a mostrar lo beneficioso que ha sido el proceso de certificación, se los queremos compartir porque siempre son dudas y preguntas que aparecen. Entonces, compartimos con ustedes algunos datos. En este caso, una empresa que hemos denominado ABC, porque no podemos permitirnos compartir con ustedes el nombre, ha planteado algunas de las líneas. Acá hay cuatro de las líneas que después en la segunda media hora vamos a ver en detalle. 4 aspectos que son de evaluación, 4 de los puntos que son de evaluación. Por ejemplo, el confinamiento de pasillo frío o caliente ha tenido un beneficio puntual
con un valor estipulado en dólares, donde el ahorro que se ha logrado en esta empresa es de unos $100.000 al año. Esto es un valor concreto de un trabajo que se hizo hace 3 años atrás, cuya certificación ha demostrado beneficios un año después, y que tiene un proceso concreto sobre 4 puntos claves que son aspectos que se evalúan en el proceso de certificación. Otra empresa en la cual estamos haciendo un estudio del impacto que podría llegar a tener. En el caso anterior era una empresa de colocation, una empresa de telecomunicaciones en Latinoamérica. En este caso es una empresa de utilities, también en Latinoamérica, donde se parte de un escenario concreto, que es un consumo total del centro de cómputos. Los que estamos en este ambiente ya sabemos lo que es el cálculo de la eficiencia energética, y sabemos lo que es la métrica de Green Grid del PUE. Entonces, dato básico que necesitamos es saber de dónde partimos con esta métrica proporcionada por The Green Grid. No solamente el Código de Conducta Europeo es input de la certificación, hay varios aspectos de otras normativas internacionales que hacen a lo que es la infraestructura de certificación, y hay muchas métricas basadas justamente en The Green Grid, en la organización, que nos permiten entender un poco mejor, comprender y medir la eficiencia. Entonces, en este caso puntual, el ahorro previsto en un año son $40.000. En algunos casos van a ser más representativos, en otros no, pero sí, seguro, siempre hay un retorno de inversión por cada una de las actividades que se desarrollan alrededor de la certificación. En el caso de Kio Data Center, el caso de éxito no va solamente por un aspecto netamente económico, sino va dentro de un plan de sustentabilidad que tiene la organización, que viene pegado de actividades que se hacen en el área de tecnología de información, y que, a modo de complemento, SEDA avanza en esos aspectos. Entonces hay renovación de equipos, hay consolidación y virtualización, hay apagados de equipos, hay una serie de recomendaciones que se hicieron en forma exitosa para que Kio pueda tener un proceso de certificación con un retorno de inversión claro, pero que no fue justamente ese el disparador, sino que vino por el lado de la sustentabilidad que la empresa exigía como altos estándares. Un punto que traemos para compartir con ustedes, a modo de ejemplo, este es uno de los puntos que se hace en la categorización bronce. Les voy adelantando que son 3 categorías de certificación: bronce, plata y oro. Cada una tiene una serie de puntos que evaluamos, todos son complementarios. Hay algo muy importante que es: no vamos a una certificación en particular, no vamos a buscar bronce, o vamos a buscar plata, o vamos a buscar oro. La evaluación se hace por los puntos completos. Eso es un gran diferenciador que tiene la certificación de SEDA. Este gran diferenciador hace que siempre evaluemos todos los puntos como si el objetivo final fuera ser oro. Lo que hace la metodología es una evaluación completa de todos los puntos y nos sitúa en algún estadio en particular. A partir de ese estadio en particular vemos qué certificación se le otorga al centro de cómputos, y el trabajo y el compromiso del proceso de certificación es mejorar constantemente. O sea, no es quedarnos en bronce y después recertifico bronce 2 años después y me quedo en bronce, sino es acompañarlos. Es un trabajo de guía, no es solamente la certificación, es un trabajo para acompañarlos a que el esperable siempre sea
la máxima certificación. O sea, el esperable siempre sea llegar a Gold. Por supuesto que un Gold de una empresa que hace colocación de servicios no es lo mismo de Gold de una empresa que trabaja en el ámbito de educación. Por eso la metodología lo que hace es, en función de la empresa que tengo y o de los servicios que le doy al mercado, la metodología va adecuando los puntos a evaluar. Esto lo vamos a ver en un rato en forma más detallada, pero caso concreto, hay uno que es gestión de flujo de aire en los racks, poniendo, por ejemplo, los paneles o placas ciegas, y en el caso, segundo caso que le mostramos de Cemex, a través de esta recomendación que hace el proceso de auditoría, se han logrado bajar determinada cantidad de CFM, que se miden, que se auditan y que se trabajan en forma conjunta para poder mostrar el beneficio. En este caso se pasaron de 236 a 0. Después los ayudamos a calcular qué valor económico tiene y qué impacto en el medio ambiente tiene esta recomendación. Aquí está el proceso de certificación de KIO que hablábamos antes, perdón por lo de Cemex. Hay un segundo punto, en el caso de avanzar sobre la certificación Silver. Vuelvo a repetir, se evalúan siempre todos los puntos, y acá se hace otra recomendación sobre las aberturas y los flujos de aire que hay que hemos detectado. En este caso también hay una disminución de CFMs, como en el caso anterior. En el caso a través de las aberturas de los racks. En lo que es diseño de pasillo caliente, pasillo frío, también hay una recomendación que ha surgido en Cemex. Como verán en la presentación, se hacen pruebas en campo, se trabaja no solamente con documentos, sino que se hace una revisión en sitio, se trabaja sobre aspectos técnicos y sobre aspectos de procesos. Sobre todo los primeros puntos hablan mucho de la parte de procesos. Ponemos como ejemplo un punto de Gold, contención de aire frío y aire caliente, que también se da, como estamos viendo en el caso de Cemex y como se dio en el proceso de certificación. Evaluamos cada uno de los puntos de la recomendación y hacemos nuestra recomendación también, ¿no? Hay 3 efectos técnicos que tenemos que evaluar cuando hacemos la gestión del flujo de aire. Sabemos que gran parte de lo que es el consumo de los centros de cómputos se va en la parte mecánica. Más del 40% del desafío que tenemos en la eficiencia energética pasa justamente por ver los temas mecánicos, y los temas mecánicos están directamente relacionados con el flujo de aire, y ahí es donde la metodología nos ayuda muchísimo. Por eso muchos de estos puntos que traemos a modo de ejemplo están basados en la correcta gestión del aire, en identificar lo que llamamos bypass, recirculación y presión negativa. En eso se basa mucho este proceso de ayuda, porque no solamente llamarlo auditoría sería muy binario, y lo que queremos hacer y lo que la metodología pretende es justamente un proceso de mejora continua, y ese proceso de mejora continua se hace en un proceso más consultivo que de auditoría. Y esa es otra gran diferencia que tiene la metodología y la certificación de SEDA. No es un proceso de auditoría donde me presento, evalúo los puntos, aprobó o no aprobó. El gran diferenciador, además de la parte económica, la parte de costos, de tener un beneficio económico, social y ambiental, como decíamos antes, es que esto es un proceso donde nosotros como auditores los ayudamos a mejorar en forma continua y dejamos una base
con los puntos que no se pudieron cumplir para que se retrabaje y la empresa trabaje permanentemente en la mejora de esos puntos. Por eso también aquí aparecen, a modo de ejemplo, una gran componente alrededor de lo que es la gestión del aire, porque se lleva gran parte del presupuesto de OPEX mensual. No es solamente la gestión en campo. Uno de los puntos que la normativa nos pide y que no siempre somos conscientes de que podemos trabajar es en la eficiencia de los equipos. Si yo soy eficiente en la compra de un equipo y le digo al área de compras que me acompañe en este proceso donde la organización va a ser más eficiente, lo que voy a obtener es una sensibilidad por parte de un organismo que forma parte importante de la empresa, pero que no depende directamente del área de sistemas, como casi todos los trabajos que se hacen. Esta es una metodología cross a lo que es el departamento de sistemas o a los responsables del área de cómputos o del centro de cómputos en particular. Esto es cross a la organización, y entonces la metodología me lleva a trabajar en áreas que habitualmente no estamos acostumbrados, por ejemplo el área de compras o procurement. Si yo logro que el área de compras se sume al proyecto de gestión de la energía de toda la organización y en particular del centro de cómputos, voy a comprar elementos que van a ser mucho más eficientes desde el momento en el cual adquiero el bien, sin importar el valor de CAPEX que ese bien tenga. O sea, la proyección es por el consumo. Si el consumo del equipo de IT es bajo, es directamente proporcional al consumo de que voy a tener en todo el centro de cómputos. Simplemente para chequear, Lucas o Víctor, ¿el audio se escucha bien? ¿Hola? Sí, perfectamente, Hugo, perfectamente. Perfecto, gracias. Simplemente para hacer un punto de control. Gracias. Vale. Entonces, lo que les compartimos es un ejemplo, pero es un ejemplo real, compartir dos servidores de IT, uno de una marca determinada y otro de otra. El beneficio que trae aparejado desde el punto de vista de consumo energético, de comprar un equipo con las mismas características como prestación, sin modificar la prestación. Esto se hace a través de unas tablas que están normalizadas, que son de dominio público, pero que no siempre se aplican. Fíjense que comprando una marca A o una marca B para un modelo similar con la misma prestación, tengo una ganancia aproximada de un valor determinado para poder lograr ese beneficio. El hardware de IT y la parte de energía es sumamente importante, y es un aspecto que escapa al centro de cómputos. Aquí está el caso de estudio que les mencionaba recién. Este tiene un detalle mejor que el anterior, pero el beneficio está y es concreto más allá de lo que es la gestión dentro del centro de cómputos. Es una gestión que realizamos en el área de compras y, como les decía recién, a través de especificaciones que están y que son de dominio público. Simplemente lo que la metodología hace es mirar en lugares donde hasta ahora no estábamos viendo. Es trabajar sobre otros aspectos que no son solamente poner blanking panels o placas ciegas o confinar pasillo frío o pasillo caliente.
la metodología nos pregunta permanentemente el por qué y cuál es el beneficio asociado de cada una de las acciones que vamos a hacer. Hay empresas que están buscando permanentemente trabajar alrededor del Código de Conducta Europeo. Aquí tenemos un caso que compartimos con ustedes. Y hay muchas empresas que ya se están, ya desde hace tiempo están trabajando sobre la eficiencia energética. Como les decíamos, algunos son disparadores a través de la eficiencia energética del centro de datos y otros son disparadores porque son cross y hay una iniciativa a nivel empresa de certificar 50.001, por ejemplo, y arrastra la certificación hacia el centro de cómputos. Para fin de año aproximadamente unas 50 certificaciones a nivel mundial, y lo importante de esto no es la cantidad, sino la velocidad que esto está teniendo. Cuando se empezó hace unos años atrás, fueron pocos los que adhirieron a la certificación. Vuelvo a repetir, hoy por hoy a nivel mundial no hay una certificación de centro de cómputos que hable sobre eficiencia energética. Hay sobre disponibilidad, hay sobre operación sustentable, hay distintas iniciativas, pero que hable específicamente de la gestión energética, por el momento solamente SEDA es la que nos va a acompañar en este proceso. Y como les decía recién, no es tanto la cantidad, sino la velocidad y el incremento anual de consultas que van surgiendo con esta metodología. De hecho, no sé cuánta gente hay conectada en este momento, pero había una lista ayer de más de 250 personas que están anotadas para este webinar, cosa que hace años atrás no ocurría. Esa es la primera parte que quería compartir, la parte de el webinar económico, el retorno rápido de inversión que tiene, en algunos casos con cierta inversión, en otros casos simplemente, como el último que mencionábamos, simplemente con cambiar la operación que tiene el área de compras, o pidiendo en los pliegos licitatorios de compra de equipos, ya sea de tecnología de la información, sea equipos eléctricos o equipos mecánicos, desde ese momento empiezo a tener un beneficio económico. Y ese es solamente un punto a evaluar. Ya hay empresas, sobre todo para aquellos que están en el mercado de telecomunicaciones o que venden servicios de colocation, empresas de usuarios finales que le exigen o que ven con agrado que aquella compañía en la cual yo le voy a brindar mis servidores, mi servicio para que lo hosteen, tenga este tipo de certificaciones, porque saben que como impacto directo van a tener un beneficio hosteando sus servicios o sus equipos en empresas que estén certificadas. Hay todo un concepto de empresas más B y todo un concepto de triple impacto, donde en la cadena de economía circular se está empezando a exigir que uno vea que toda la componente, toda la cadena de servicios sea eficiente. ¿Cuáles son los beneficios del proceso de certificación? Bueno, estuvimos comentando, pero mejora la rentabilidad, sin lugar a dudas, cumplo con los procesos internacionales, aquellas empresas especialmente que tienen casas matrices con estándares muy altos, como decíamos antes, otorga el reconocimiento a la empresa, eso en la parte social que también conversamos. ¿Por qué es importante el tema de eficiencia del centro de cómputos? Bueno, también mencionamos algunos aspectos de que cada vez el peso dentro de las empresas es mayor, hay compromisos mundiales
de reducción de lo que es la temperatura a nivel mundial. Hay un compromiso firmado en París hace unos años atrás. La mayoría de los países de todo el mundo han adherido a ese compromiso. Ese compromiso tiene metas muy fuertes para el 2030 y mucho más fuertes para el 2050. Eso baja a su vez en cada uno de los países en pequeños compromisos que en algunos lugares se traduce como leyes, en otro como recomendaciones y en otro como normativas. Entonces, no es ajeno el valor de lo que es el consumo de energía a nivel mundial, que como también hemos compartido en algunas oportunidades a través de los eventos de Data Center Dynamics, es superior al 10% del consumo de energía mundial, y todo lo que es uso de la tecnología, Internet de las cosas, etcétera, cada vez hace que consumamos más. Todos los que estamos en este ambiente lo sabemos, y sabemos que año tras año ese valor de consumo de energía dentro del centro de cómputos es un valor cada vez más proporcional dentro del gasto de la organización en general. Y de eso se trata entonces el proceso de certificación de eficiencia energética a través de los centros de cómputos. Como mencionamos, esto tiene impacto a nivel ecológico, no es solamente económico. Hablamos de desastres naturales, a veces no lo asociamos directamente con nuestras actividades diarias, pero sí tiene un impacto directo con nuestras actividades diarias en tecnología. Aquí hay más datos, tratamos de poner datos de toda la región, ya que es una audiencia de más de 250 personas que están en estos países de habla hispana, y cada uno sabe y somos conscientes del impacto ambiental que está teniendo el uso irracional de la energía, más allá de que estamos consumiendo energías no renovables. La metodología nos va a ayudar a ir incorporando de a poco energías renovables de una forma que nos va a permitir transicionar el consumo de energía de los centros de cómputos, y para eso la metodología nos va a ir guiando y asesorando. Cambio climático, distintos países, podríamos hablar varias horas alrededor de este impacto, que no es solamente el económico, sino el impacto ambiental en esta visión de triple impacto que tiene la metodología. Uno de los puntos más importantes, y es de dónde partimos, esta es una audiencia técnica, entonces no hace falta explicar el concepto del coeficiente de PUE. Es una de las métricas en las cuales se hace foco permanentemente. La metodología nos va a pedir la anualización de este valor, y a partir de ahí poder empezar a trabajar en un proceso de mejora continua. No es la única. Vamos a trabajar sobre la métrica de CUE, de carbono, la métrica de WUE relacionada con el agua. Vamos a trabajar sobre distintas métricas que nos propone no solamente el Código de Conducta Europeo, sino también de Green Grid como organización. Esto lo comentábamos en el módulo anterior de retorno de inversión. Si trabajamos fuerte en la parte de equipos de IT, y no solamente lo hacemos, por ejemplo, en la parte de comprar mejor equipamiento, sino que entendemos cómo son procesos de duplicación de datos, cómo es un proceso de consolidación y de virtualización, las ventajas que tiene desde el punto de vista de eficiencia energética, trabajar sobre un proceso claro de virtualización. Trabajar sobre parámetros internos que tienen los equipos de IT, es otro aspecto que vamos a evaluar.
Muchas veces los equipos de IT que el fabricante nos brinda tiene una serie de parámetros que podríamos estar trabajando y setearlos de forma tal que ese equipo preste la misma prestación pero en forma más eficiente, y no lo hacemos. Y si eso tiene un impacto directo sobre el propio equipo de tecnología, cuando lo ponemos en sintonía con todo el gasto del centro de cómputos, vemos que automáticamente tiene una implicancia en la parte de climatización, que es nuestro segundo gran foco de atención. Justamente SEDA es un programa, no es solamente la certificación, es un programa, es un trabajo de mejora continua para optimizar el rendimiento. Me permite comparar el rendimiento de distintas instalaciones. Yo puedo tener en este proceso de mejora continua distintos centros de cómputos, que los hay, las empresas que están aquí, que estamos compartiendo este webinar, tienen más de un centro de cómputos, entonces me permite hacer un propio benchmarking, no solamente con el mercado, sino conmigo mismo. O sea, yo me comparo cómo estoy con los centros de cómputos del banco A en las distintas subsidiarias del país o en las distintas subsidiarias que tiene a nivel Latinoamérica, y a su vez comparar ese benchmarking con lo que es el estándar internacional de otros bancos, y así cada una de las distintas industrias. Como dijimos antes, no solo es el Código de Conducta Europeo para centro de cómputos, de donde está basado principalmente estos puntos de observación, está el Energy Star, de Green Grid, como les decíamos recién, con las distintas mediciones que año tras año también tienen su revisión. El proceso de SEDA también tiene una revisión año tras año, haciéndolo cada vez más exigente. Todos los años hay una revisión de los puntos que componen esta certificación, y año tras año se va elevando la vara del estándar para tener un cumplimiento cada vez más exigente. Hablamos del valor. Eso lo hicimos en la primera parte, pero hay valores que están relacionados directamente con los ingresos, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista de marca. Hay distintos disparadores que nos van a llevar a encarar un proceso de certificación con valor añadido, que es justamente lo que hace SEDA. El proceso consiste en una primera evaluación, en una evaluación inicial, donde, como dijimos antes, vamos a barrer todos los puntos, vamos a hacer de cuenta que la empresa siempre va a querer ser Gold, y vamos a evaluarla a su máxima expresión. Vamos a acompañarlos para que se obtenga permanentemente el foco en ser lo mejor de la industria, lo mejor con lo que tengo. Y en ese proceso va a haber una primera evaluación, como decíamos, y en el año 2 una evaluación del impacto de los cambios, que va a ser el input de el siguiente año de trabajo. Es un proceso claro, es un proceso ya estandarizado, es un proceso probado, es un proceso que tiene su propia iteración de mejora continua, justamente para garantizarnos que año tras año vayamos obteniendo el beneficio que nos propusimos. En la evaluación inicial, lo primero que vamos a pedir, y que muchas veces nos cuesta conseguir, es el compromiso de toda la organización. Si hay algo que vimos en este tiempo es, no vale solamente con la iniciativa de un organismo en particular, o un mandato de alguien, o una iniciativa de un grupo. Esto tiene que ser un compromiso cross a toda la organización, porque vamos a tocar aspectos legales, normativos, administrativos, de compra, de proceso de mantenimiento, e incluso de recursos humanos.
porque la metodología nos va a llevar a trabajar al punto de saber si tenemos las personas adecuadas y si esas personas adecuadas entienden cuál es el objetivo de la parte humana que tiene el aspecto de la certificación. No es menor porque mucho de lo que se hace es procedural, mucho depende de las personas, así como antes decíamos que el 60% del costo está dado en el OPEX, mucho de lo que hay para hacer, además de las compras efectivas, pasa por el recurso humano. Entonces la metodología nos va a llevar y nos va a guiar para trabajar en aspectos más blandos, si se quiere, no tan duros como es la métrica del PUE o WE o CUE, sino que aspectos de formación, y ahí es donde vamos a tener un impacto importante en áreas que no son necesariamente las del centro de cómputo, sino que es un área de recruiting, de capacitación, asociadas a la gerencia o la dirección de recursos humanos. Por eso, el primer punto que se evalúa es el compromiso de toda la organización en llevar adelante un proceso de gestión de la energía, específicamente en eficiencia energética dentro del centro de cómputo. Hay una evaluación, una adquisición de las evidencias, visitas a las instalaciones, la compilación del informe, la auditoría y la preparación del informe y la entrega de esa documentación. Esto está basado en estándares internacionales, como la 19011 de ISO, por ejemplo, que tiene una guía ya pautada de cómo se hace un proceso de evaluación de eficiencia energética, sin importar si es el centro de cómputos, es una caldera o es fábrica de vidrio o de plásticos. En ese momento de evaluación inicial se hace el compromiso que decíamos recién. Acá está más detallado cómo es cada uno de los procesos, se hacen las pruebas. Como vieron en algunas fotos que mostrábamos en la parte anterior de retorno de inversión, se hacen pruebas en campo, con instrumental, se evalúan las planillas, se hacen sugerencias, se mide con instrumental propio y con instrumental de las empresas en las cuales se hace este proceso. Eso se hace justamente en el momento de la visita, se recopilan los datos y se hace el informe final, que es, por supuesto, que un punto de validación para obtener la certificación, pero tiene que ser un punto de partida y un material vivo que las empresas tienen para hacer este proceso de mejora continua. O sea, es un informe que, siguiéndolo y haciendo las recomendaciones, debería trabajar en forma periódica y en una forma de mejora continua de las organizaciones. Si se entiende correctamente, se trabaja de esa manera. Si no se entiende, se quedará una placa con alguna certificación particular puesta en algún lugar de la organización, y ahí quedará y será la certificación bronce, plata o silver, y si se recertifica bien, y si no, bueno, la empresa quedará solamente eso. No es nuestra intención, nuestro parecer es trabajar en forma continua en este proceso. Y ese es nuestro objetivo, nuestro desafío, que no quede solamente en una placa colgada en alguna pared, sino que haya que este documento sea un documento de trabajo permanente hacia la organización. Se va a trabajar en aspectos de gestión operativa, aspectos de gestión mecánica, eléctrica. Hay muchísimo para trabajar en la parte de mantenimiento, hay muchísima eficiencia en aspectos de operación, en aspectos, por ejemplo, de cambio de filtros. Hay muchas recomendaciones que no siempre se siguen, que incluso en algunas oportunidades están tercerizadas, y que tenemos que acompañar este proceso
Ahí cuando decíamos compromiso no es solamente el compromiso interno de las organizaciones, sino los proveedores tienen que también tener este mismo compromiso, no solamente entregándonos equipos eficientes, sino procesos eficientes. Tiene que haber acuerdos de niveles de servicio, SLA, como le llamamos, que sean congruentes con el trabajo que vamos a hacer. Y para eso necesitamos la gestión de terceras partes, no solamente la gestión de la propia organización. Esta evaluación de seguimiento es lo que hacemos al momento de justamente de hacer la revisión. Siempre quedamos atentos a cualquier inquietud, no esperamos que se cumpla el proceso de revisión y que a los 2 años nos volvamos a encontrar, quedamos siempre disponibles para poder hacer alguna consulta. No me voy a cansar de repetir que esto es un proceso de mejora continua. Entonces, esa evaluación de seguimiento que se entrega formalmente, tiene que ser un plan de acción que, si bien le queda a la organización, bueno, nos puedan consultar y poder evitar llegar al momento de la recertificación para ver si ese plan de acción se cumplió o no. No sirve de mucho llegar a la revisión, tomar el plan de acción que se escribió hace 2 años atrás y ver qué cosas se cumplieron y algunas no, por tiempo, muchas veces pasa eso, que por tiempo no se pudieron cumplir. En ese proceso de recertificación que comentamos, que se produce a los 2 años, se inicia una nueva evaluación, donde vemos si las recomendaciones que se hicieron en el informe inicial fueron seguidas. Y aquí es donde decimos, bueno, no esperemos a ese segundo año para ver si se siguieron las recomendaciones o no, ¿no? Esto es un trabajo de forma continua. ¿Cómo se hace? Concretamente son 4 áreas de actuación, una en el momento de diseño y operación. No es solamente que el centro de cómputos tiene que estar activo para hacer esta evaluación, podemos hacerlo desde el momento de diseño. Vale mucho hacerlo desde el momento de diseño. Si yo hago un diseño de un centro de cómputos en forma eficiente, desde el CAPEX voy a garantizar que tengo ahorros de energía potenciales y que cuando estoy en la operación se cumplieron aquellos objetivos que propusimos en la revisión de diseño. Por eso, una de las revisiones de la metodología es revisar, acompañar y certificar el proceso de diseño y operación que va a tener el centro de cómputo al momento de construirlo. Una vez construido, si el diseño no lo hice acorde a lo que pensaba y eran mis objetivos, va a ser mucho más difícil. Pero la metodología está pensada para ayudarlos desde el momento de diseño y operación. Una vez en operación, hay 3 categorías, una para aquellas empresas que dan servicio de colocation, que tiene una serie de puntos, más de 54 puntos, cada uno está mostrado en esta lámina. Aquí es cuando les comentábamos que este proceso es un proceso de revisión permanente, donde a veces se agregan puntos, se pasan puntos. Lo ideal es que se agreguen todos los años más puntos para hacer gold y haya puntos de gold que pasan a ser silver y puntos de silver que pasan a ser bronce, y así hay un proceso de mejora continua en esta industria. Colocation es un área de trabajo. Empresas enterprise, bancos, utilities, empresas privadas, es otra categoría con otros puntos a ser evaluados, que no son los mismos puntos que cuando tengo un negocio del tipo de colocation. Y telco, empresas de telecomunicaciones, tiene su set de certificación particular, como lo tiene enterprise y como lo tiene colocation, así como diseño también tiene su propio set de puntos a evaluar. A través del cumplimiento de estos ítems a ser evaluados, vamos a tener una salida en la cual se le otorgará al momento de hacer la evaluación, si son bronce, silver u oro, y todos los puntos para mejorar o para trabajar
antes de la revisión del segundo año. Ese es el objetivo, y finalmente llegar a los puntos totales que nos pide la recomendación. Nuestro objetivo siempre va a ser que todos sean Gold, y que todos trabajen en ese mismo fin. Entonces, aquí está la explicación de lo que es más detallado lo que conversábamos recién, la parte de diseño y operación. El beneficio que trae para el mundo enterprise, ¿no? Donde los propietarios, los que son dueños de su propia operación, como puede ser un banco determinado, tiene su beneficio. Para las empresas de telecomunicaciones tiene su set de preguntas y su beneficio. Estos son los que los clientes muchas veces terminan exigiendo, como mencionábamos antes. Y para colocation, como mencionábamos recién. Si hacemos las cosas como corresponden, vamos a tener finalmente los niveles de certificación, y a modo de ejemplo muy rápido, aquí están algunos de los puntos que certificamos en la parte de bronce. Los puntos que se certifican para cumplimentar Silver, y los puntos que complementan la certificación para ser Gold, o llegar a hoy la máxima expresión de certificación, que como decíamos hace un instante atrás, vamos a trabajar siempre con el objetivo de ser Gold en de las áreas de incumbencia que tengan las empresas, ya sea desde el momento de diseño de operación, ya sea desde el momento de telecomunicaciones, ya sea esté trabajando en el área de colocation, o ya sea que esté trabajando en el área de enterprise. El objetivo es ese. Esta es una visión muy rápida de los objetivos, de lo que es de lo que son los puntos, y algunas muestras concretas de los costos y beneficios en moneda dura que trae esta certificación. No todas las certificaciones tienen un retorno o una salida de dinero. Algunas son recomendaciones y normativas internacionales, como lo sabemos, o son buenas prácticas. Esta tiene una métrica dura, que es la económica, tiene un impacto social importante, y tiene un impacto ambiental tan fuerte, tal vez como la parte económica propiamente dicha, donde hay algunas empresas que no importa el retorno de inversión, simplemente lo hacen porque hay que hacerlo, y porque están totalmente convencidas de que esto va a mejorar el medio ambiente, va a mejorar la calidad de vida de las generaciones que nos siguen, en función de no consumir tanto combustible y energía no renovables. Te doy la palabra, Lucas o Víctor. Estamos muy justos en tiempo. Esperaba, no sé, tener 10 minutos más, pero nos quedan solo 2. Si hubiera alguna pregunta que pueda contestar ahora, y si no, de las preguntas que pudieron haber surgido, nos comprometemos a hacer una devolución vía correo. Buenas, Hugo. Tenemos 5 minutos más si quieres, y ahora hay 2 preguntas, y si quieres ahora las lanzamos. Si no da tiempo a las preguntas, nos comprometemos a responderlas luego la grabación, o a cada uno, ¿vale? No hay problema. Sí. Como siempre dicen, ¿no? O no se entendió nada, o se entendió todo y no hay preguntas. Siempre alguna duda surge, entonces esperaría que alguna pregunta que dispare algún pequeño debate. Sí, bueno, Jaime Velasco de Claro, Ecuador, dice que le llamó la atención lo relacionado con la eficiencia de equipos IT,
¿Podrías indicarnos si existe alguna certificación de eficiencia o metodología para determinar qué vendor me conviene adquirir? Gracias, Jaime. La pregunta es muy buena. Nosotros no hacemos una recomendación sobre qué proveedor adquirir. Simplemente la recomendación que hacemos desde la metodología es utilicen una serie de tablas que hay de dominio público. Esas tablas nos van a ayudar a hacer la evaluación correcta de un determinado vendor. No hay en el mercado un vendor mejor que otro. Sí, lo que hay es el compromiso de algunos vendors en trabajar el tema energético de una forma o de otra. Sería necio de mi parte decir que hay alguno que vaya en contra del medio ambiente, porque no lo es. Pero sí se puede trabajar sobre la adquisición del equipo. Entonces, no hay un vendor mejor que otro, pero sí hay un equipo mejor que otro desde el punto de vista de eficiencia energética. E incluso hay equipos que dentro de un mismo vendor, un equipo es mejor que otro dentro del mismo vendor para resolver la misma prestación de tecnología. Entonces, para eso hay que trabajar en estas tablas, hay que trabajar en la metodología y hay que especialmente sensibilizar a la gente del área de procurement de que empiece a comprar y el por qué comprar de esa manera. Muchos tienen un bono por comprar más barato o relacionado a pedirle descuentos a los proveedores, pero eso es pensando exclusivamente en el tema de CAPEX. Cuando nos centramos con compras y les explicamos el porqué del trabajo que estamos haciendo y que a la larga, cuando compramos un bien de IT, lo compramos para amortizarlo en 3 o en 5 años, aunque sabemos muy bien que en Latinoamérica los hacemos durar más de 5 años, le sacamos el jugo a veces hasta 10 años, en toda la ecuación el peso del consumo de energía de ese equipo mal comprado es muchísimo más grande que el propio valor de descuento de CAPEX que tiene el bien a adquirir. No digo el vendor, digo el bien a adquirir, que puede ser de un vendor donde hoy me ofrece un equipo mejor que el vendor B, y el día de mañana este vendor B me ofrece un equipo mejor que el vendor A. Lo que les decimos es, compremos siempre el mejor equipo. No importa el vendor, pero compremos siempre el mejor equipo, el más eficiente. Muy bien, Hugo. Otra pregunta que te lanzan Oliver González de Grupo Zorro es, se entendió por mi parte y saber si la certificación aplica en México y más o menos cuál es el costo de la certificación. Oliver, sí, la respuesta es sí, aplica en México y acá es donde le cedo la palabra a Víctor para la parte de costes. Sí, bueno, Oliver, te respondo yo si quieres. Mira, aplica obviamente a México. De hecho, te diría que actualmente son 39 data centers certificados en CEDA en 15 países de todo el mundo. Uno de los países con más certificados es México. A final de año de 2019 vamos a tener unos 49 data centers certificados en un total de 20 países. Como decía, en todo el mundo mostraremos un mapa, os enviaremos esa información. La inversión ahora mismo, el precio de mercado es por site, por data center. Para Enterprise y Colocation son $32.000 y la parte de diseño de operaciones de $42.000. Esa es la inversión, el precio al que te refieres la pregunta. No sé si, creo que ya no queda más tiempo y tenemos que cerrar. Habían algunas preguntas más que nos están llegando justo ahora cuando destapó un poco la vida sobre las preguntas Hugo Bertini. Nos quedamos sin tiempo, pero vamos a responder a todas y a cada uno de vosotros. Hugo, tanto Hugo como yo vamos a responder a todas esas preguntas. Así que agradeceros vuestra participación en este webinar. Espero que haya sido interesante para todos vosotros. Y nada, vamos a estar en contacto con todos vosotros, facilitando toda la información de estas preguntas. Hugo, no sé si tienes algo más que añadir. No, simplemente agradecerle a todos.
la participación es bastante numerosa ahora que vuelvo a revisar. Así que muchísimas gracias a todos por su participación, por su interés, y quedamos atentos a cualquier consulta. Gracias, buen día. Gracias a todos.